Buenos días, Bhagavad Gita tal como es, presentado por Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces estamos en el capítulo 3 llamado Karma Yoga, o sea, la acción en conciencia de Krishna. Entonces en el primer texto dice, Arjuna dijo, oh Janardana, oh Kesava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Buen argumento de parte de Arjuna, porque la guerra es una acción, ¿verdad? Entonces Krishna aquí va a explicar las posiciones de lo que es el Karma Yoga y, y el Jnana Yoga, que es el conocimiento, y cómo puede utilizarse al servicio de Krishna, que es Bhakti Yoga. Entonces, mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. La Suprema Personalidad de Dios y Krishna, Sri Bhagavan, dijo, oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender al ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Entonces, aquí él está explicando que algunas personas se dedican a la información para entender al ser y otros ejecutan sus actividades cotidianas también para entender al Señor Supremo, ofreciéndole las actividades al Señor Supremo. Entonces esto se llama Bhakti Yoga. Si uno ofrece las cosas que está realizando o el resultado de las cosas a Krishna, entonces esto es Bhakti Yoga. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Entonces él está diciendo que estos métodos también te condicionan, ya sea el método de la acción, del trabajo o el método de la adquisición de conocimiento. Ambas cosas deben utilizarse al servicio de Krishna. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Entonces, en este caso, podemos ver que en la cultura védica se habla de 4 órdenes sociales y 4 órdenes espirituales. Entonces están los brahmanas, que son los intelectuales, sacerdotes, los kshatriyas, que son reyes, guerreros, administradores, presidentes, eh, administradores de Estado, ¿verdad? Entonces están los vaishyas, que son administradores del comercio, de la ganadería, de la industria, de las bancas. Y están los sudras, que son los obreros que ofrecen servicio a los demás. Entonces están las órdenes espirituales, esto se le llama Varna, y Ashram es la orden espiritual, donde está el estudiante célibe, luego está el casado, está el que se prepara para la renunciación y el renunciante. A esto se le llama Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha y Sannyasi. Entonces, ya uno por asunto de lo que es la ley de la naturaleza, ¿verdad? Por su karma, porque uno está emigrando de un cuerpo a otro desde tiempo inmemorial, entonces uno nace bajo una condición y aquí lo que Krishna está informando es que si uno nada más ejecuta ese trabajo, sin ofrecérselo a él o ese conocimiento que adquiere sin ofrecérselo a él, entonces va a quedar aún así eh, cautivado por la energía ilusoria y va a estar condicionado por la existencia material. Entonces aquel que restringe los sentidos de la acción pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se le conoce como un farsante. Entonces de nada vale también
hacerse el papel de regulado y demás, y de control de los sentidos si todavía la mente no tiene control. Entonces la idea es que la mente también se manifieste controlada y la mejor forma de controlar la mente es ocuparla en servicio devocional. Ya eso está prescrito por grandes personalidades como Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunatha Das Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Jiva Goswami, Raghunatha Das Goswami, Gopal Bhatta Goswami. Son grandes sabios que se dedicaron a exponer la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu por escrito, ¿verdad? Tomando referencia de asociados directos del señor Chaitanya Mahaprabhu como Swarup Damodar Ramananda Roy. Entonces ya tenemos una información detallada del asunto del servicio devocional a través de estos grandes sabios que en la práctica lo presentaron, porque si una persona solamente presenta teoría y no es práctico, entonces no puede considerársele un sabio. Un sabio es aquel que lleva el conocimiento a la práctica. Entonces aquí Krishna nos está diciendo que la acción, al igual que el conocimiento, que es otro tipo de acción, debe ejecutarse en pro del beneficio propio, que es servirle al Señor Supremo, o sea, colocarse en la posición natural que es la nuestra de sirviente eterno del Señor Supremo. Entonces, seguimos leyendo lo que dice Krishna. En cambio, si una persona sincera trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna sin apego, es muy superior. Entonces, si uno no puede practicar el sistema Jnana Yoga que tiene que ver con la meditación y concentración de la mente, uno puede practicar lo que es el Karma Yoga, que es la acción al servicio de Krishna. Entonces, la pregunta de Arjuna es que, bueno, me estás diciendo que el conocimiento es más importante que la acción, pero ahora me está recomendando también la acción, que para mí es instrucción ambigua. Lo que Krishna le explicó a Arjuna es que eh, sin importar qué posición tengas de un intelectual, ¿verdad? O de una persona trabajadora, el punto es que si ocupas tus acciones al servicio de él, entonces puedes llegar a controlar tus sentidos de verdad. De lo contrario, se hace muy difícil, puesto que los sentidos son impetuosos, ¿verdad? Son constantes y se disparan así muy rápido. La mente, que es el sexto sentido, vemos como ella viaja tan rápido, ella es más rápida que la luz. Entonces, dice Krishna, Arjuna aquí, desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Entonces, ¿por qué le está hablando así a Arjuna también? Porque Arjuna no es un meditador del bosque, no es un brahmana, no es un sacerdote, él es un administrador de estado, es un kshatriya, un guerrero. Entonces es lo que le está diciendo a Arjuna, que no tiene que cambiar su posición social para servirle a él y para lograr el éxito en el plano espiritual, que es lo que él está recomendando. Entonces el trabajo que se hace como un sacrificio en honor a Vishnu debe realizarse, pues de lo contrario el trabajo lo ata uno a este mundo material. Así que, oh hijo de Kunti, desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él, y de ese modo siempre permanecerás libres del cautiverio. Entonces aquí ya está siendo más directo, está diciendo, adórame en la forma de Vishnu, que yo en la forma de Vishnu controlo la naturaleza material, ya que de Vishnu emana toda la naturaleza material y Vishnu emana de Krishna, y lo que tienes que hacer únicamente es funcionar en base a ese criterio. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas, hazlo como una ofrenda a mí, le dice más adelante Krishna a Arjuna. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor a Vishnu, y los bendijo diciendo, sean felices mediante este yagna, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr
la liberación. Bueno, algunos acharyas dicen que esto lo dijo Vishnu. Otros acharyas dicen que esta frase la utilizó Brahma, pero la función es la misma. La recomendación de Brahma y de Vishnu es la misma, que a través del sacrificio es que se obtiene un beneficio superior. El sacrificio a Vishnu específicamente, se obtiene un beneficio superior. Si no se realiza un sacrificio a Vishnu, entonces se obtiene un beneficio eh, temporal. Pero el beneficio del sacrificio a Vishnu es eterno. Los semidioses, estando complacidos con los sacrificios, también los complacerán a ustedes. De ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo adoro al Señor Vishnu, entonces satisfago inclusive a los semidioses y ellos van a complacer mis necesidades físicas, porque los semidioses no pueden dar liberación espiritual, ellos dan beneficio material. Hay personas que se van directamente a los semidioses para obtener beneficio material, pero la recomendación de Krishna aquí es que si uno logra satisfacer al Señor Vishnu, que es el mismo, entonces uno logra satisfacerse a sí mismo y a los semidioses. El ejemplo que se da es que si tú viertes comida al estómago, todo el cuerpo queda satisfecho. Si tú viertes agua a la raíz del árbol, el árbol todo queda satisfecho. Así que si uno le sirve al Señor Supremo con amor y devoción, entonces de seguro que todos los seres vivientes del universo quedarán satisfechos. Al ser complacidos mediante la ejecución de yagna, sacrificios, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes de todo lo que necesitan. Pero aquel que disfruta de esos regalos sin ofrecerlos a su vez a los semidioses es sin duda un ladrón. Entonces, hay personas que adoran directamente a Krishna, otros que adoran a los semidioses. Aquí, si uno adora a Krishna, los semidioses también quedarán bendecidos automáticamente. Ese es el arreglo que hay con Krishna. Así que si yo estoy adorando a Krishna, lógicamente que los semidioses van a quedar complacidos porque ellos son devotos de Krishna, aunque sean de la categoría llamado Karma Mishra Bhakti, o sea, devotos con intereses materiales siguen siendo devotos. Hay diferentes categorías de devotos. Karma Mishra Bhakti, que son los devotos con deseos materiales. Jnana Mishra Bhakti, que son los devotos con deseo de liberación y adquisición de conocimiento. Y están los Bhakti Bhakti, o sea, los devotos que no quieren nada, nada, ni conocimiento, ni nada material y solamente quieren servirle al Señor Supremo con amor y devoción. Y a eso es lo que uno va si sigue este proceso. Este proceso es muy científico y Arjuna hizo una buena pregunta al inicio. Entonces Krishna lo que le dice, bueno, es que tú estás en una posición y primero tienes que superar esa posición. No puedes pasar a ser un gyani, ¿verdad? Alguien que adquiere conocimiento cuando tienes una función activa. Entonces mejor activa tus funciones, ¿verdad? No quedes inactivo, pero hazlo como una ofrenda a mí. Y automáticamente tú irás a una posición de actividad entonces a nivel ya del cuerpo sutil, del intelecto. Entonces te puedes convertir en un gyani. O sea, entonces él también explica que ambas cosas son igual, ¿verdad? Porque tienes el mismo resultado. Pero que una persona que está en karma yoga, si sigue el proceso de karma yoga, entonces lógicamente que va a pasar a Jnana Yoga y luego a Bhakti Yoga. O puede estar ejecutando Jnana y Karma con Bhakti y ya estar pasando a Bhakti Yoga a través de Karma Yoga o de Jnana Yoga. Esas son las recomendaciones que da Krishna. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero se han ofrecido en sacrificio al Señor Supremo. Los demás que preparan comida solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecado. Todos los cuerpos vivos subsisten a base de granos alimenticios, los cuales
se producen como resultado de la lluvia. Las lluvias se producen como resultado de la ejecución de yagna, sacrificio, y el yagna nace de los deberes prescritos. Entonces, los Vedas están llenos de información sobre ejecutar deberes prescritos. O sea, nosotros aparecemos en este mundo como seres humanos y no debemos pensar que entonces nuestras actitudes van a ser como animal, que no realizamos ningún tipo de ceremonia ni sacrificio. El ser humano como principio básico es un ser que está en conexión con el Señor Supremo y no puede pensar únicamente en comer, dormir, defenderse y aparearse. Esos son instintos animales. El ser humano entonces tiene que ejecutar algún tipo de ceremonias y actividades para generar un bien común o un bien personal. Porque resulta ser que los animales solamente están pagando karma, ellos no generan karma, pero los seres humanos estamos pagando karma y generando karma, así que tenemos más responsabilidad. Y a través de las ceremonias y los sacrificios, entonces se logra un balance en este asunto y hasta liberarse de la existencia material. Las actividades reguladas se prescriben en los Vedas y los Vedas proceden directamente de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, los trascendentalistas perdón, por lo tanto, la trascendencia omnipresente se encuentra situada eternamente en los actos de sacrificio. Leo de nuevo. Las actividades reguladas se prescriben en los Vedas y los Vedas proceden directamente de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la trascendencia omnipresente se encuentra situada eternamente en los actos de sacrificio. Entonces, Krishna aquí nos está diciendo que al seguir estos principios recomendados por los Vedas, que son la propia manifestación del conocimiento que él ofrece para que entendamos cómo funciona la naturaleza material, podemos ver que cuando una persona hace un aparato, siempre el aparato viene con un manual. Bueno, cuando el Señor Supremo manifiesta el mundo material, el manual son los Vedas. Entonces aquí todas las descripciones de los Vedas vienen directamente del Señor Supremo y nos están diciendo qué hacer para que logremos un beneficio total, y es seguir el proceso de ceremonia de sacrificio, y esto tiene que ver con lo que es karma yoga. Pero para ejecutar estos sacrificios hay que tener información, entonces hay que tener guiana, o sea, información, conocimiento. Entonces vemos cómo está ligado una cosa con la otra. Mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecido por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano, porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Entonces una persona que no ejecuta sacrificios de estos recomendados de esta manera, vive solamente en vano, como dice Krishna, en otras palabras, vive una vida de animal. Entonces, habemos muchos seres humanos con formas humanas, pero con conducta animal. Y la idea es trascender la conducta humana, ya siendo seres humanos, no actuar o proceder como un animal. Pero para aquel cuya disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, sabiendo plenamente, para él no hay ningún deber. Entonces, ya que está hablando de una persona que ha trascendido los deberes prescritos, lo hace como una función de deber, pero no está pegado al resultado, y es una persona entonces liberada. Aquí está claro el asunto donde Krishna nos está diciendo cuál es la posición de una persona liberada. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco tiene él ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Entonces es cuando se le llama un Atma Rama o una persona autosuficiente, cuando su estado de conciencia está en conexión directa con la supremacía, con el Señor Supremo. Por lo tanto,
Sin estar apegado a los frutos de las actividades, uno debe actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego uno llega al Supremo. Entonces, uno no debe abandonar su condición. Uno debe ejecutar las cosas que ya está programado para uno, ¿verdad? Y utilizarlo al servicio del Señor Supremo, entendiendo que esta naturaleza material también es del Señor Supremo, de donde uno está sirviéndole al Señor Supremo, y si uno es consciente de eso, aunque uno está en este mundo material, dual, lleno de miserias, porque aquí hay nacimiento, enfermedad, vejez y muerte y otros tipos de molestias, aún así, él, por estar en servicio devocional ante el Señor Supremo, trasciende entonces las condiciones de la naturaleza material, y aunque el cuerpo sufra las condiciones, él ya está liberado del condicionamiento del cuerpo. Entonces, el devoto de Krishna de alto nivel entiende que todo es espiritual, todo es de Krishna porque viene de una sola energía, del Siksakti, pero esta energía se manifiesta en diferentes aspectos, como dice Sila Jiva Goswami, la energía interna, la energía marginal y la energía externa. O sea, la energía interna es todos los factores de la energía espiritual, la marginal somos nosotros, las entidades vivientes, parte y porciones del Señor Supremo, y la energía externa es la naturaleza material. Entonces, un devoto conociendo esto, por lo menos desde el ángulo intelectual, ya procede entendiendo que está al servicio del Señor Supremo bajo cualquier circunstancia. Si está cocinando, si está trabajando en la oficina, lo que esté haciendo, él sabe que lo está haciendo para Krishna, y si está consciente de ello, entonces está ya liberado y está en el plano trascendental. Reyes tales como Janaka lograron la perfección únicamente mediante la ejecución de los deberes prescritos. Por consiguiente, debes realizar tu trabajo solo para educar a la gente en general. Krishna le da este ejemplo de Janaka, que es el papá de Sita Devi, la esposa del señor Ramachandra, donde este rey piadoso logró ejecutar todo tipo de actividades ceremoniales y sacrificios, y logró así el beneficio total a tal punto que su hija es la consorte del Señor Supremo. En otras palabras, su hija es el Señor Supremo, ¿verdad? Sita Devi, la esposa del Señor Ramachandra. Entonces, el Señor Supremo, en nuestra línea de creencia, tiene su aspecto masculino y femenino. Es el mismo Señor Supremo, la misma verdad absoluta, el Señor primordial con su aspecto Ladini, su aspecto femenino de placer para el Señor Supremo, y su aspecto, y hay varios aspectos de esa misma energía, Sambini, Ladini, y está su aspecto del Purusha, del disfrutador, ¿verdad? Entonces, pero es un solo Señor con sus aspectos divididos. Entonces, Él es uno cuando está en la manifestación de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y es dos cuando está como Radha y Krishna. Entonces, cuando nosotros cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, estamos invocando a Radha y Krishna. Ellos no están nunca separados en realidad. Aunque se manifiesten en dos o en uno, es la misma personalidad, la misma causa de toda la existencia. La causa de la verdad absoluta es el Señor Supremo. De la verdad del Señor Supremo, Sri Krishna, aparece la verdad absoluta, y Él está siempre manifestado por una condición eterna con su consorte eterno, Srimati Radharani. Entonces, si están completamente juntos, abrazados con su abrazo amoroso total, es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si están separados son Radha y Krishna, pero siguen siendo la misma verdad absoluta que se complace para sí mismo y por sí mismo. Esa es la grandeza del Señor Supremo, que Él tiene autosatisfacción, es una Atmaram, y su manifestación femenina y su manifestación masculina son la misma manifestación del absoluto, del Ser Supremo, de aquel plenamente consciente que ejecuta sus actividades personales con Él mismo y nos incluye a nosotros. Entonces Él tiene una relación con las entidades vivientes también a través de sus lilas o pasatiempos o actividades cotidianas.
Entonces los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuera la acción que éste ejecute, y cualquiera que sean las pautas que él establezca mediante el acto ejemplar, el mundo entero lo sigue. Entonces, aquí le está dando un argumento todavía fuerte, ¿verdad? Con relación al comportamiento que debe tener una persona. Arjuna es un líder. Entonces le está diciendo, si tú renuncias a tu deber prescrito, que es establecer los principios religiosos y morales y el orden en la sociedad, entonces la gente va a decir, bueno, si el líder lo hizo, si Arjuna lo hizo, yo también lo voy a hacer, y se crea una anarquía, se crea un caos, y la sociedad entonces no puede funcionar. Entonces ya por deber prescrito, le está diciendo a Arjuna, tú debes ejecutar lo que es karma yoga. No te metas en el asunto del jnana yoga, ¿verdad? Porque el jnana yoga conduce a la persona a una renunciación total a tal punto que se convierte hasta en un avaduta, que es una persona que vive en el bosque hasta desnudo y simplemente lo único que le importa es estar en la trascendencia. Bueno, tú puedes estar en la trascendencia también, pero ejecutando tu deber prescrito para beneficio de la sociedad, para conducir a la sociedad. Un avaduta no tiene responsabilidad con la sociedad y la única responsabilidad es con él mismo sirviéndole al Señor Supremo. Pero en tu caso, Arjuna, tú tienes una responsabilidad con la sociedad, entonces también te vas a beneficiar, pero vas a beneficiar a otros. Esa es la conducta que te estoy pidiendo que asumas. No pienses irte a meditar al bosque, ¿verdad? Y dejar tu deber prescrito, porque entonces tus glorias estarán cuestionadas. Es mejor que ejecutes tu deber prescrito, que seas un ejemplo a la sociedad y te sigan correctamente. Y se beneficie la población. Krishna le dice a Arjuna también, yo sé que ya tú estás beneficiado, si tú eres un devoto puro, no hay ningún problema, pero necesito que tú ejerzas esta función para que beneficies a otros. Oh hijo de Prita, en todos los tres sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, ni tampoco tengo que obtener nada, y aún así realizo deberes prescritos. Entonces, él se está dando como ejemplo, siendo el autosuficiente, el que no tiene deber con nada, el que está satisfecho en sí mismo, y él ejecuta trabajo. ¿Cuál es? Manifestar la naturaleza material. ¿Cuál es? Manifestarse como para Marma, o sea, la superalma en el corazón para guiarnos, porque él dice que yo doy el recuerdo, el conocimiento y el olvido, y estoy siempre pendiente de las actividades de las entidades vivientes y le doy a cada quien lo que merece. Entonces, esa es una función que el Señor la está haciendo. ¿Verdad? Entonces le está diciendo a Arjuna, bueno, tú tampoco dejes de ejecutar tus funciones. Si yo que no tengo la necesidad de hacerlo, lo hago por el bien común, bueno, tú que tampoco tendrías la necesidad porque eres un devoto puro, hazlo por el bien de los demás. Entonces, pues, si yo dejara, dice Krishna aquí, pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, oh, Parta, sin duda que todos los hombres seguirán mi sendero. ¿Ves? Entonces está dándose ejemplo del primero dio el ejemplo de Arjuna y ahora se está dando él como ejemplo. O sea, yo tengo que hacerlo para beneficio de los demás. No es por beneficio mío, porque ya yo estoy beneficiado totalmente. Yo no tengo que ver nada con la naturaleza material. La naturaleza material no me afecta, dice Krishna. Pero aún así sí afecta a las jivas, a las entidades vivientes. Yo tengo que darle el ejemplo para que ellos sigan correctamente el proceso del Dharma, o sea, de lo que es el deber prescrito para beneficio de la sociedad. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Por eso entonces vemos que Krishna aparece en muchas encarnaciones, de muchas maneras, o viene representantes de él también. O sea, hemos visto en diferentes culturas que vienen representantes de él como Jesucristo a establecer los principios religiosos y morales y así personalidades empoderadas por el Señor Supremo. Y hoy el Señor Supremo mismo aparece con esa misma intención para guiarnos.
Así como los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados, asimismo deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Entonces la única recomendación que está dando Krishna aquí no es que dejes de actuar, sino que ofrezcas al Señor Supremo tus acciones y que lo hagas sin esperar un resultado, o sea, sin apego. Que la diferencia entonces está en el apego. Eso es todo lo que hay que cambiar. El apego. El resto puede seguir funcionando como tal. Quitar el apego. El apego significa que yo estoy buscando mi propia gratificación, mi propia satisfacción. Entonces una persona puede tener dinero, puede tener seguidores, esposo o esposa, y satisfacer sus sentidos reguladamente y utilizar todos estos bienes al servicio del Señor Supremo. Y como no tiene apego, no tiene entonces ningún problema en ejecutar las acciones. En la cultura védica se permiten los tres tipos de matrimonio, ¿verdad? La monogamia, la poligamia y también de mujer con varios hombres. Y resulta ser que Arjuna practicó la poligamia por asunto de la cultura y eso no lo desmeritó de ser un devoto y de funcionar con todas las reglas de la sociedad y beneficiar a los demás y ser un devoto puro del Señor. Entonces, lo que necesitamos hacer es utilizar ya los recursos que el Señor nos dio a su servicio. Que eso repercute en beneficio de todas las personas que están a nuestro cargo. Y de todos los seres vivientes, hasta de las plantas, las bacterias, los virus, los parásitos, todos se benefician cuando uno ejecuta el servicio devocional al Señor Supremo y pronuncia el santo nombre del Señor. Así pues, así que para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fructíferos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar, más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Entonces estamos viendo que no es bueno venir a decirle a una persona que no está en lo correcto, sino que debe decirle a esa persona, en la posición que estés, ejecuta esa labor, esa acción al servicio del Señor Supremo. Eso es lo que hay que decirle. No confundirlo diciéndole, ahora deja de actuar, deja de hacer lo que estás haciendo y simplemente haz lo que yo considero que debes hacer. No, haz lo que estás haciendo. Si es de bien, ¿verdad? No le voy a decir a un asesino o a un ladrón que siga haciendo eso. Pero si una persona que está ejecutando alguna función social que es de bien para la sociedad, no le voy a decir renuncia a esa actividad, sino utiliza esa acción, esa actividad al servicio del Señor Supremo y automáticamente eso se convierte en renunciación, porque entonces lo vas a hacer con desapego. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Aquí estamos entonces ya contemplando el hecho de que nosotros, a pesar de que nos creemos los ejecutores, están sus energías, las energías del Señor Supremo, pasión, bondad e ignorancia, que son las que realmente hacen que las cosas funcionen. O tú el de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos, pues conoce bien las diferencias que hay entre el trabajo con devoción y el trabajo por resultado fructivo. Entonces, al adquirir este conocimiento, ya nosotros nos adentramos al hecho de saber cómo funcionamos para lograr un beneficio tanto material como espiritual, porque necesitamos también beneficio material, porque nadie va a poder dedicarse a la vida espiritual si no tiene recursos para mantener el cuerpo. Entonces, confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican eternamente a las actividades materiales y se apegan. Pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de lo de que adolecen los ejecutores.
Entonces me quedo aquí en el verso 29 y continuaremos mañana. Gracias por escucharme, gracias por escuchar el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, ¿verdad? Aquí estoy, a veces menciono algunas cosas del Srimad Bhagavatam, pero estamos leyendo el Srimad Bhagavad Gita. Bueno, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hare Hare Bol.